el proyecto, sobre todo la parte esta del Iones Casameva, es una idea muy antigua que yo tengo desde hace muchísimo tiempo, que siempre me impactaron mucho estos grandes conjuntos de vivienda, ¿no? De los polígonos de vivienda y cosas así. Y siempre me parecieron como una respuesta muy brutal a veces a una problemática que había, ¿no? Claro, yo soy arquitecto y el tema de vivienda colectiva y todo este tipo de cosas se estudia mucho en la carrera y muchas veces se deja de lado, digamos, a la gente en todo el estudio, ¿no? Solamente se ve que el edificio sea barato, se construya bien, que, bueno, o por ahí se tienen en cuenta cosas como ventilación, iluminación y cosas así, pero lo que va a sentir cada una de las personas que va a vivir en esos pisos un poco se abandona, ¿no? Y no está demasiado, o sea, sí está estudiado, pero no está aplicado a la realidad, digamos. Era una idea que yo tenía hace muchos años, de fotografiar, de hacer algo con estos lugares, ¿no? Y bueno, iba haciendo dibujos, croquis en mi cabeza, iba elaborando cómo quería que fuesen las fotos a través del tiempo, ¿no? Y hace 3 años tuve la oportunidad de obtener una beca del CONCA para realizar el proyecto. Fue una cosa un poco, bueno, me voy a presentar a ver qué pasa. Y bueno, y finalmente me dieron la beca y pude hacer el proyecto, que fue una oportunidad espectacular de poder desarrollar aquella idea antigua que yo tenía, ¿no? de mostrar estos lugares un poco intencionalmente para contar el discurso que yo quiero contar, pero intentando reflejar la realidad, ¿no? de estos lugares, como yo creo que en las fotos está bastante logrado, ¿no? De estos espacios repetitivos, estos edificios tan grandes, donde las personas son pequeños granos, ¿no? Y donde está el impacto que tenemos cuando vemos estas cosas, que nos hace preguntar esto: ¿dónde está nuestra casa? ¿Cuál es mi casa? ¿Cómo? Muchas veces sucede eso, ¿no? A veces si alguien vive en un barrio como estos y tiene que explicarle a alguien cómo llegar a su casa, es complicado si no conoces el barrio, porque no hay una dirección como muy clara, ¿no? De hecho, en cooperativa pasa eso, ¿no? Los bloques tienen un número que tienen que ver con el momento que fueron hechos, pero es lo que tengo yo entendido, pero no reflejan una posición dentro del barrio. Entonces, cuando alguien tiene que explicarte cómo ir a su casa, es algo muy complicado, ¿no? Hay como un contraste entre la ciudad histórica o la ciudad habitual y este tipo de urbanización, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte, creo que, de la confusión que genera la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, yo he presentado el proyecto en algunas escuelas de arquitectura, mostrado las fotos y sobre todo a alumnos que están empezando con este tema, con el tema de la vivienda colectiva. Entonces era una forma como de decirles: mira, bueno, está muy bien todo el tema de, creo que es súper necesario, de iluminación, de ventilación, de aislación térmica, y todo eso es fundamental, pero también tenemos que pensar que las viviendas van a ser habitadas por personas muy distintas, y cómo hacemos para que todas esas personas se sientan a gusto y que esto no sea un corset, que sea algo, bueno, que posibilite esta diferencia, ¿no? Y un poco también recuperar, digamos, el azar y la mezcla que tiene la ciudad tradicional, ¿no? Que es lo que muchas veces le falta a este tipo de urbanizaciones, que, a ver, con el tiempo lo han ido ganando. El caso de Cooperativa o de muchos de Barcelona, ya es notable cómo han cambiado los barrios. En un origen eran, bueno, todos lo conocemos, eran páramos con los bloques y nada más, ¿no? Y con el tiempo, bueno, se han ido urbanizando, han ganado en servicios, en transporte y todo esto que en un momento no tenían. Pero, digamos, la estructura física de lo construido ya está, y eso es imposible de cambiar. Entonces, un poco el proyecto va a eso, a llamar la atención sobre eso, para que estos errores no se vuelvan a cometer, digamos. Mientras hacía el proyecto, digamos que es algo que es parte de la observación que tiene cada uno de la ciudad y tal, me empecé a observar que en edificios que eran totalmente iguales,
lentamente le iban apareciendo como cosas a los edificios, ¿no? Uno colocaba un aire acondicionado, otro ponía la antena de la tele, otro cambiaba la ventana, otro cerraba el balcón, y es como que empiezas a pensar, ¿por qué la gente hace esto? Y la respuesta es bastante simple, ¿no? Porque la gente quiere modificar su casa y quiere sentirse mejor y aprovecha lo que tiene, ¿no? Y un poco también con el paso del tiempo las cosas se van rompiendo y tal, ¿no? Entonces, a partir de esa observación bastante simple, es poner en evidencia de que las viviendas de la gente no son perfectas, que pueden ser cambiadas y que no responden exactamente a lo que la gente necesita. Entonces allí un poco también surgió la idea de qué pasaba en estos interiores, qué pasaba con esta gente que en teoría vivía en unos lugares que eran todos iguales, pero ya desde fuera podías intuir que la gente empezaba a cambiar su casa, ¿no? Y ahí es cuando surge el proyecto Aquesta es Casa Meva, que es una visión, digamos, complementaria, pero opuesta del anterior proyecto, ¿no? Que es realizar fotos en los interiores de los pisos. ¿Para qué realizar fotos de los interiores de los pisos? Para mostrar eso, mostrar cómo la gente se apropió de esta caja que era igual a la caja de su vecino, ¿no? Entonces cada uno que hizo, colocó sus fotos, sus cuadros, algunos tiraron una pared y juntaron la sala con una habitación o la cocina con la sala, otros pintaron de un color y en esto ahí está el interés, ¿no? En estos pequeños matices, en estos pequeños cambios, en estas pequeñas cosas y en mostrar las fotos siempre como una comparación, ¿no? No porque a mí me interese comparar qué casa es mejor o qué casa es peor, sino comparar lo que cada uno ha hecho, ¿no? Entonces, de fotos, estas fotos interiores, son siempre la misma foto y son una foto que si uno mira una no tiene interés, ¿no? Porque es solo una foto de una familia sentada en su sofá. Pero si uno lo compara con las de sus vecinos, ahí tiene otra cosa, ¿no? ¿Ya? Tiene esa llegada, ¿no? Esa diferencia, ese matiz, esa cosa que hace la riqueza, ¿no? Y que hace la esperanza de cada uno de tener su casa, de sentirse como en su hogar, ¿no? Transformar una vivienda en un hogar. Una de las cosas más bonitas del proyecto, sobre todo de la Aquesta es Casa Meva, ha sido conocer a la gente, ¿no? Y de cómo cada uno de ellos era lo más interesante, ¿no? Llegabas a la casa y te ponías a hablar y te comentaban un poco su vida y te comentaban la historia del barrio y todas estas cosas, ¿no? Y eso para mí también era importante, ¿no? Porque en las fotos, en cierta manera, había que mostrar eso, había que mostrar la vida de las personas. Y una de las cosas que es importante es que en realidad uno, a través de los objetos que uno tiene en su casa, puede reconstruir la vida de esa persona, digamos. Que es una cosa, bueno, es una cosa muy guapa y es un poco ver, ¿no? La gente, todos tenemos nuestra casa entre lo que queremos y lo que podemos, ¿no? Entonces, a través de los objetos, de las pinturas, de las fotos que tiene, eso, uno puede reconocer todo lo que le ha pasado a esta persona. Y esta era una de las cosas más bonitas, ¿no? Y me he encontrado con montones de historias súper guapas, bueno, sobre todo del tema de todas las luchas vecinales, de todos los años de que los barrios no eran nada, y cómo fueron cambiando, y de cómo los vecinos se juntaban y se reunían y hacían cosas por el barrio. Una cosa que un poco hoy ya está perdida, ¿no? Pero hay toda una historia muy rica por detrás.